Buenas tardes, bienvenidos. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra, compartir una enseñanza, y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. Vamos a leer la palabra. Y esto se hace en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo amado, Señor, que mandaste este mundo, Señor, para todo aquel, Señor, que se arrepienta, Padre. Oh poderoso Dios, gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te pido seas guiando, Padre Santo, esta enseñanza, que no sea palabra mía, Padre, sino sea tu Espíritu, Padre, guiando y tocando, Señor, cada alma, Padre, que tú tienes, Señor, en este mundo con propósitos grandes, Padre, para todos aquellos, Padre, a quien tú, Señor, en tu misericordia tienes elegidos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Amén. El tema de esta enseñanza: no pierdas tu primer amor. En ese mensaje, Cristo se presentó en visión al apóstol Juan. En el versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hablando de las buenas obras que nos habla el Señor, son obras que agradan a Él, y estas las expresa un cristiano como consecuencia de su fe en la práctica. Podemos mencionar que dentro de las buenas obras que refleja un cristiano son la virtud, la caridad y el espíritu de misericordia. Y estas son buenas obras que agradan a Dios. Él en este versículo está elogiando a los éfesos por las buenas obras que ellos realizaban. También exalta su paciencia. Los éfesos habían demostrado ya una madurez espiritual, pues la paciencia es un rasgo de una madurez, de una persona prudente. Es una virtud ante toda adversidad y contrariedad. Las personas que logran la madurez espiritual muestran fortaleza sin lamentarse, aprenden a sufrir y tolerar toda adversidad. Y podemos ver esta virtud en la vida de personajes bíblicos como Job,
y el mismo Jesucristo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Proverbios, capítulo 14, 29, cito este versículo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Por eso dice el Señor, a paz nos llamó el Señor. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso lo tenemos que tener bien cimentado en nuestro corazón cuando estamos apenas llegando a los pies de Cristo, porque va a ser una de las bases para que nosotros vayamos logrando madurez. Porque el ser humano, cuando tú llegas a los pies de Cristo, pues muchos se quedan necios. Una de las consecuencias, cuando uno hace una acción, hay una reacción. Entonces, cuando no estás en Cristo, muy pocos manejan la prudencia. Aunque hay gente que lo maneja, pero pocos son los que manejan ser prudentes. Entonces, a toda acción hay una reacción, actúan, y por eso dice, aconseja al sabio y lo harás más, te va a dar las gracias, pero aconseja al necio y te lo vas a echar de enemigo. En Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 14, el apóstol Pablo también exhorta a los hermanos y dice: también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, independientemente de que tendrían que, a los que había que amonestar, a los que había que confortar, a los que había que soportar, pero con todos se tenía que mostrar ser pacientes y por lo tanto ser prudentes en la manera como tuvieran ellos la relación con cada uno de ellos. Confortéis a los de poco ánimo, amonestéis a los que andan desordenadamente con la palabra. El Señor dice en este capítulo 2, versículo 2, dice, en Éfeso, dice, no puedes soportar a los malos. En Éfeso había idolatría, prostitución, corrupción, amor al dinero y tinieblas. Hombres malos querían llevar el libertinaje a la iglesia, pero los hermanos los resistieron porque comprendían claramente que el Señor los había llamado a santidad. O sea, no reaccionaron, sino que resistieron. Por eso la armadura de Dios es para resistir, porque el que pelea la batalla es Dios, es el que va delante de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar sin cesar, dejándole todo al Señor, y el Señor hace. Ellos tenían amor al Señor. El sufrimiento, el trabajo arduo, la paciencia, todos son expresiones de amor al Señor, porque permites que Él haga la obra, porque te das cuenta que ya tú no eres nada. Entendían la palabra y la ponían por obra. Se oponían contra los que lucraban con la palabra. Ahí sí, cuando lucran con la palabra, ahí sí confrontaban cuando el Señor lo indicaba. Porque hay que confrontar, porque no se vale, al Señor no le gusta, y hay que confrontar cuando se lucra con la palabra. Hay deberes de los cristianos que el apóstol Pablo hace énfasis en el libro de Romanos 12. Les voy a leer el versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deberes cristianos: almas redimidas que van en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ya son pacientes, que ya no reaccionan, sino que ponen en acción la palabra. No se conforma ya uno con lo que ha vivido, sino que se renueva uno a través del entendimiento que el Señor da. Y entonces, a través de aplicar esos consejos, la buena voluntad de Dios, Él te hace verla. El amor de Cristo impele apremiando al creyente a la acción. No nada más escuchar, sino actuar. Ya no hay apariencia, sino que hay una entrega real. Ya no nada más vas, escuchas, no. Pones en acción la palabra. Defiendes el Evangelio. En este mismo versículo también hace hincapié de los apóstoles. Y dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mentirosos porque se pudieron percatar que eran falsos obreros que se visten de piedad. Hacen las obras para ser elogiados, claro. Y hay compromiso, pero no hay amor. Porque lo único que les interesa son las ganancias deshonestas. Lucran con la buena voluntad de las almas, y ellos se habían percatado de ello. En el libro de la segunda de Pedro, en el capítulo 2, cuando usted tenga un tiempo, lea el capítulo 2 de segunda de Pedro. Habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Pero les voy a hacer una lectura. En el capítulo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Yo les invito a que lean segunda de Pedro, capítulo 2. Y en Apocalipsis 11, 18 dice: se habla de cuál es la clasificación que vuestro maestro ve desde el cielo en estos días previos a su venida. Dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que te temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, si nosotros verificamos en Apocalipsis 11, 18, el maestro nos está diciendo que quiénes son los que por los que él viene en su venida: profetas, santos, grandes y pequeños. Pero apóstoles no hay. Los 12 apóstoles que fueron elegidos luego de una noche de oración por nuestro maestro, fueron elegidos por él. Y estos tenían como requisito haberle acompañado en su ministerio de principio a fin, de modo de ser testigo presencial de su resurrección ante el mundo. Él eligió 12 apóstoles. Y solo 2 discípulos cumplieron requisitos tan estrictos para suplir a Judas. Sabemos que Judas, quien entregó, él sacó, y tenían que elegir a uno más, que entre ellos estaba Barsabás y Matías.
del cual fue Matías, un discípulo de integridad probada y testigo ocular de su ministerio, quien fue escogido. De modo que el día de hoy, apóstoles no hay. Hay profetas, santos grandes y santos pequeños. Esas son las categorías que van a recibir el galardón de nuestro Maestro en su venida, y son suficientes. En la palabra hay un marcado contraste. Se aprecia entre la impaciencia que no permitía soportar a los malos y la paciencia que permitía sufrir con perseverancia en la obra de Dios. El Señor les dice: ha sufrido, ha sido perseverante. En esos tiempos imperaba una sociedad inmoral, como el día de hoy. Y para ellos era un sufrimiento, pues veían cuán distantes estaban de la verdad del Evangelio. Lucharon también con los que habían entrado a la iglesia y enseñaban falsamente, porque ellos sufrían. Los que estaban distantes de la verdad del Evangelio. El mismo afán, el no querer estudiar la palabra, el no orar, no pedir al Señor que te dé luz, para que entonces puedas entender lo que el Señor quiere de ti. Entonces, ellos sufrían por ver cuánta gente llega a la iglesia, pero verdaderamente están distantes. Y muchos de ellos no son ni salvos. Y también se oponían con los que enseñaban falsamente. Y el Señor les alaba su perseverancia. Por eso dice: y has trabajado arduamente. Ellos habían demostrado que habían sido capaces de soportar bajo una carga la realización de un trabajo fatigoso. El ha sufrido, literalmente se puede decir como: y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Y el Señor les hace mención de que han tenido paciencia. Esa paciencia en medio del conflicto persiste y es destacada por Juan. No solamente por él, sino por el mismo Señor, que él no estaba conforme con apariencias, sino que testifica de realidades. La paciencia era un estado continuado en la congregación de Éfeso, soportando siempre en medio de las dificultades. Y dice el Señor en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ese comienzo en el cual vimos al Señor es un momento que nunca se olvida. Uno sabe cuando el Señor te ha dado la salvación. El momento cuando tú sientes que esa carga se va. ¿Y qué pasa? Recibimos el rollo de la promesa. Nos gozamos en esa completa salvación y proseguimos nuestro camino. ¿Y qué decimos en ese momento? Señor, aquí estoy, mi tiempo es tuyo, todo lo que tengo quiero consagrarlo a ti. Tú me has comprado con sangre. Permíteme pues que me consuma y sea consumido en tu servicio. Me consagro a ti tanto en la vida como en la muerte. Hemos cumplido. Nosotros amamos lo que nos conviene. Así es el corazón humano. Pero Él nos ama incondicionalmente. Él fue un hombre herido de amor por ti y por mí. Herido de amor por su iglesia. Él merece nuestro amor. ¿Qué más podemos dar? No tenemos nada. Él es el dueño de todo. Lo único que podemos dar es nuestra entrega a Él y una gratitud por esa salvación dada. Volviendo al versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar, dice el Señor. Hablando del candelero, que él hace mención, está hablando de Jesús. Pondré aquí un pequeño paréntesis y voy a hacer mención del tabernáculo. Pudiéramos pensar que me estoy desviando del tema, pero no es así. Primeramente, debo decirte la representación que tiene el tabernáculo para nosotros. Dios dio el tabernáculo al pueblo de Israel en el desierto para que pudieran acercarse a él. Y ahí se reunía el pueblo con él. Y aquí se encontraban las directrices de Dios. Y este tabernáculo nos habla también de Jesucristo. Cristo mismo dice: Moisés escribió sobre mí. Ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo dice: y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, el candelero se ubicaba en el lugar santo. Los muebles hallados en el lugar santo y las actividades efectuadas simbolizaban en algunos aspectos lo que hay en la iglesia auténtica de Jesucristo durante la era cristiana y el culto que se tributa conforme al Nuevo Testamento. El lugar santo es símbolo de la iglesia. El candelero alumbrando es símbolo de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo que alumbra la iglesia. En 2 de Corintios 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el candelero alumbrando es símbolo de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Sobre el altar, colocado frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, los sacerdotes quemaban incienso cada mañana y al anochecer. Candelabro tenían que cambiar, quemar el incienso cada mañana, cada noche, y este incienso simboliza las oraciones de los santos durante la era cristiana. En Apocalipsis 5:8 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué importante es la oración para el Señor. Entonces, el candelero es la presencia misma de Cristo en nuestras vidas y en su iglesia. La presencia de Cristo tiene que estar en nosotros. Tenemos que estar cada mañana, cada noche, quemando incienso, buscando su presencia. Es la unción misma del Espíritu Santo de Dios. Y si hablamos de unción, podemos afirmar que es el mismo amor de Cristo en nosotros para poder llevar a cabo un ministerio o la gran comisión que Él nos ha demandado. Y este amor nos permitirá hacerlo como Él mismo lo haría. El candelero es Cristo en nosotros y en nuestra iglesia Dios es amor. O sea, tenemos que estar orando para que la unción del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Claro, con obediencia a la palabra. Si no hay obediencia, estamos solamente viviendo un engaño, porque el Señor solamente se acerca donde se está buscando santidad, donde hay temor de Él.
Entonces el candelabro simboliza el camino. En el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en medio de la oscuridad, dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La iglesia alumbra para que el mundo pueda ir ante Jesucristo, quien al ser la palabra de Dios es no solo el camino al Padre Celestial y por tanto la dicha eterna, sino también es la verdad y por tanto la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero este candelero tiene que mantenerse prendido. ¿Y cómo es posible esto? No dejando nuestro primer amor al Señor. La gratitud por la salvación que nos fue dada. No dejando la alabanza, la adoración, oración, obediencia. El pueblo de Éfeso hacían obras, sí, pero habían perdido su primer amor. Éfeso se creyó justo en sí mismo y habían perdido el primer amor. Por eso dice la palabra: el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Satanás anda tras que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Anda tras aquellos que permitan que su candelero sea quitado. Esta es la forma de callar a la iglesia en estos últimos tiempos. El enemigo está consciente que entre mayor sea el número de personas sin unción, habrá menos personas siendo usadas por el Padre. El plan de Satanás es dañar la iglesia de hoy hasta que pierdan su primer amor y se pierdan en el afán de cada día, cumpliendo solo con obras, pero para los hombres. Y eso sucederá con más fuerza, pues el enemigo sabe que son los últimos tiempos y que la venida de Jesús se aproxima y que viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Tenemos que estar atentos a toda falsa doctrina que se presenta en estos últimos días, pues lucran con la misma palabra. Por eso muchos son confundidos. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas, que lo único que hacen es manejar emociones de las almas. Solo tienen interés por sus propios intereses. Y muchos se han perdido y se van a perder por falta de conocimiento, por no escudriñar las Escrituras, por no meditarlas, por no profundizarse en ellas y pedir al Señor que te dé el dominio propio para reaccionar cuando no hay claridad en todos los aspectos de quienes se dicen ser ungidos de Dios. Muchos no se cambian pensando que le van a fallar a Dios y no se dan cuenta que están siendo engañados por ellos mismos, por su misma mente, por los dardos del enemigo que quiere que creas que el Señor se va a encargar de los que actúan mal, pero no es así. Muchas veces te dicen: no te muevas, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Te va a alabar, se va a contentar porque estás entendiendo la palabra. No estás para el ojo del hombre, estás para servir al Señor, para hacer obra de Él, para que seas tú un guerrero verdadero, una guerrera verdadera, que tengas puesta la espada en tu mano. El Señor quiere centinelas que estén parados en la brecha, defendiendo el Evangelio. Y entonces, pensando que no le quieren fallar a Dios, es lo que están haciendo. Le están fallando a Dios. En Proverbios 16:2 dice: todos los caminos son limpios,
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Les vuelvo a repetir, Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Dios va a ver en ti si no quisiste defender el evangelio. Por eso el profeta Amós dijo: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y Jesús dijo: y van como ovejas al matadero. Dios nos quiere decisivos, que escudriñemos su palabra, que tengamos comunión con Él, que busquemos estar donde hay sana doctrina. Dentro de los jueces, cuando tú lees tantos y tantos personajes que Dios ha usado en este mundo, pero me encanta la historia de Débora, una mujer profetisa con una gran sabiduría, una mujer dispuesta a arriesgar su vida por amor a Jehová. Tenían que combatir contra un ejército, contra Císara, y fue puesta a prueba su fe y valor, tal como predijo Débora. Jehová luchó por su pueblo y derrotó al ejército de Císara. ¿Tú arriesgas tu vida? ¿O estás cómodo con lo que te dicen? El no querer analizar y profundizar en lo que las escrituras te están diciendo. En nuestro tiempo, Jehová ya no envía a sus siervos a ninguna guerra, pero sí quiere que peleemos por nuestra fe en una guerra espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 10, el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya no es con nuestras fuerzas, es con la palabra. Ya nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Todo lo que el enemigo quiso poner en toda tu vida antes de que llegaras a Cristo. Todo ese conocimiento que te dieron a través de tanta basura que viene de la televisión, tus vivencias mismas en tu vida. ¿Cuántas basura viene en el alma? Pero Dios, a través de la palabra, derriba argumentos y toda altivez, y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya nosotros no tenemos que pelear la guerra. Esta guerra es espiritual. Esta guerra es con la palabra. Al obedecer a Dios, demostramos de qué lado estamos de la lucha. Debemos ser valientes, porque los enemigos de Dios pueden llegar a ser muy crueles, muy sagaces. Sin embargo, Jehová sigue siendo el mismo ayer, hoy, y sigue protegiendo a quienes confían en Él, como protegió a Débora, a Barak y los valientes soldados israelitas. Yo les invito a que lean la historia de Débora. En Jeremías capítulo 6, 16 dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ¿qué dijeron? No andaremos. Y dice el Señor: y puse centinelas sobre vosotros que dijeran:
escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. No seamos duros de cerviz. Que haya en nuestro corazón arrepentimiento y perdón. Eso es lo que nos aconseja el Señor mismo. Reconocer nuestra falta, si has perdido el primer amor, si te has desviado. Pídele al Señor que tu candelero no sea quitado. Cuando el Señor quita el candelero, se pierde la unción. Y lo que hagas para Él solamente lo harás vestido de piedad, pero sin amor. Tu ministerio no tendrá el respaldo del Todopoderoso. Al ser quitado el candelero de una iglesia que se ha llenado de personas sin amor al prójimo, con amor a la avaricia, llena de personas amargadas y con vestiduras de piedad, esta iglesia deja de ser la iglesia de Cristo, pues su presencia ya no está en ellos. El Espíritu Santo se contrita y se va. Y por lo tanto esta iglesia pasa a ser una secta. Se habla la verdad, pero por partes. Y no es así. Y se enseña una falsa doctrina. Y se cree que hay unción. ¿Por qué? Porque todo es emocional. Las emociones son tremendas, hermanos. Manejar el alma son las emociones. Somos lo que tenemos que empezar a dejar en nuestra vida cuando llegamos a los pies de Cristo. Tenemos que entender que somos alma, cuerpo y espíritu. Y el alma son las emociones. Cuando nosotros vemos esas personas, cuando ven hombres, que no dudo que muchos sí sean usados por Dios, o mujeres, pero muchos no, o no se preocupan por esas almas que llegan y les ven y se emocionan y dicen, aquí voy a recibir salvación, aquí voy a recibir mi milagro, me van a sanar, No. Busca a Dios. Yo cuando veo esas personas que están llorando, clamando y están viendo cómo llega, que va a llegar una persona a predicar una palabra. No, hermanos, no es la persona. Y yo digo que esos, ¿cuánto tiempo están ahí llorando, clamando, gritando? ¿Por qué no lo hacen en la intimidad? Y van a ver la mano de Dios. Estamos ante el último llamado, previo a su venida. Abramos nuestros corazones a aquello que Él nos ha hablado. Y pongamos nuestro rostro en el polvo, para que el Espíritu Santo haya lugar en nuestros corazones. Cuando nuestros ojos son abiertos, nuestros corazones se ensanchan de amor por Cristo. Toda obra hecha para el Señor, si no es resultado del amor, es vana. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. El amor no es algo natural del hombre. Al contrario, somos indiferentes, somos egoístas. Él nos amó primero. De otro modo, nosotros jamás podríamos amarle. Nadie se sienta cargado por eso, porque esta es la obra de la gracia de Dios. Cuando somos llamados a amarle, todo esto ya nos fue dado en Cristo. Si no respondemos a su llamado, no es porque Él no nos haya dado la capacidad de responder, sino porque le resistimos, haciendo nuestras propias elecciones y relegándolo a Él a un segundo plano. Cambiamos la oración por la televisión. O más bien, nunca dejas la televisión, y en realidad nunca hay oración.
tantas cosas. Si te pregunto yo, ¿amas al Señor? Me dirías que sí, ¿no es así? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de amor es el que tú le tienes a Él? Necesitamos ofrecerle nuestro mejor amor. Él lo merece. Él es digno. Él nos amó con amor infinito. Nosotros debemos responder a su gran amor derramándonos delante de Él y defendiendo el Evangelio, defendiendo la sana doctrina. No con palabras, sino con hechos. En Primera de Juan, capítulo 4, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para amarle primeramente a Él, para amarnos unos a otros y aún más, para amar a aquellos que están perdidos. Es una cadena perfecta de manifestación de amor. El Señor nos ha llamado para amar. El avivamiento viene por la restauración del primer amor en cada corazón. No en el del prójimo, tienes que empezar con el tuyo. Olvídate de lo demás y Dios hará. Porque cuando tú le busques en santidad, entonces vas a ser un ejemplo. Y el Espíritu Santo, la unción va a estar en ti y va a poder actuar en la gente que se cruce a ti. Vas a ser de bendición. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere usar. Pero tienes que pagar el precio, tienes que ser agradecido. Tienes que buscarle. Amemos al Señor, Él es maravilloso. Así vamos a impactar al mundo. Cuando todos vean manifestándose ese amor sublime, entonces querrán conocer lo que hay en medio de este pueblo. Y verán que hay una sola fuente, el primer amor, nuestro Señor Jesucristo, del cual fluye la realidad que vivimos. Solo Él, para Él y por Él. Él se entregó por cada uno de nosotros. No lo olvidemos. Vuelve al primer amor. Búscale. No lo sueltes. Si has pecado, si te has dejado ganar por la situación que haya sido, estás a tiempo. Es tu alma la que está en juego. ¿Qué te pasa a llevar? No te vas a llevar nada. Y el texto final habla de los vencedores. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El vencedor no es un cristiano perteneciente a un rango especial, sino a la normalidad del caminar de la iglesia. Y en relación al árbol de la vida, no necesitamos saber hoy su interpretación exacta, pero lo importante es estar preparados para alimentarnos de ese árbol. Cristo ganó la batalla, pero la guerra no ha concluido. No solo los mártires, sino todos los creyentes están involucrados personalmente en esta guerra contra Satanás y contra todo su ejército. Por tanto, todo seguidor de Cristo recibe la promesa de vida eterna y todas las obras y todas las otras promesas que hace al creyente. Dice su palabra: al que triunfe, o sea, a todo verdadero creyente, a todo vencedor verdadero, no como los nicolaitas, se le dan todas estas promesas.
Jesús promete al que triunfe el derecho de comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios. Esta es la enseñanza, el mensaje a Éfesos. No pierdas tu primer amor. Pero si aún no has llegado a los pies de Cristo, da un paso de fe. Porque Él mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él amó este mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Cristo. Pero hay que creer, hay que arrepentirnos, y en fe Él hará en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Vamos a orar y damos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta enseñanza quede perenne en cada uno de los corazones. Que se mantengan, Padre Santo, en el primer amor para los que aún, Señor, se mantienen, Padre, que han sido pacientes, que han sido prudentes, que han permitido que seas tú, Señor, el que pelee la batalla. Pero para los que, Padre, han perdido ese primer amor, Señor, yo te pido, ten misericordia, Padre, y sea tu Espíritu Santo tocándoles, Padre, dando, Señor, en tu misericordia otra oportunidad, Padre, para volver a los pies de Cristo, Padre Santo. Quita toda venda, Padre Santo, que esté ahí, Señor, en sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro sanidad, declaro salvación, Padre, por aquellos, Padre Santo, que tú, Señor, permitas, Padre. En el nombre de Jesús te pido también, Padre, por esas almas, Señor, que están dando un paso de fe, Padre. Tócales, Señor, en el nombre de Jesús. Tómales de tu mano, Padre Santo, y que sean tus ángeles, Señor, guiándoles, cuidándoles, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Les invitamos a nuestra página web www.lamisericordiadediosesinfinita.com. Dios me les bendiga.